hizo la luz, pasaron las elecciones y hemos incorporado un nuevo conductor. Sí. Mentira, mentira, es nuestro invitado del lunes. Pero lo más importante es que llegó el día y pasó el día. Y después de tanta espera, yo creo que la espera valió la pena por el resultado. No porque haya ganado Rodrigo Paz, sino por el batacazo fenomenal que se dio, ¿no? Jaime Dunn estuvo acá la semana pasada y le dijimos, ya que está fuera de la papeleta, que venga y con esa distancia que demanda el análisis, lo hemos invitado a hoy lunes para que nos diga cómo se ve las elecciones desde fuera de la papeleta y por supuesto como analista que lo ha sido desde un inicio. De hecho, su núcleo, su matriz hoy está de todas maneras en el análisis. De ahí surge este casi candidato, ¿no? Bienvenido, Jaime. Gracias, Claudia, Jorge, muchas gracias. Muy buenos días, gracias. Pero viviste juntos a fondo las elecciones. Sí, por supuesto que sí, porque no solo que hemos estado monitoreando todo el proceso electoral, sino participando de cuidar el voto también, nosotros activamente a través de una sección nuestra que se llama Renovación. Hemos estado en todo el país contabilizando el voto, sacando fotos, haciendo todos los controles, así que no activamente ayer estaba con su polera Cuidemos el Voto. Sí, claro que sí. Y no, hasta donde hemos visto ha estado todo bien, transparente. Se hizo un informe ayer especial de Cuidemos el Voto, justamente ratificando que se había visto todo con normalidad. Tuve la oportunidad también de conversar con delegados de la Unión Europea ayer en el recinto que votaba. Estaban casualmente ellos ahí y se acercaron y tuvimos una reunión informal muy profunda, larga sobre la votación. El tema de mi caso, que ellos ratificaron que están investigando, que están analizando. Y fue la oportunidad de entrar en mucho más detalles de una manera informal, pero claramente así es como la información mejor fluye viendo en la cancha, como se dice, cómo están las cosas. Y decía, hoy juntos vamos a volver a repasar los resultados y a mirar la mirada de Jaime Dunn post-electoral. Tenemos antes la imagen de Víctor Hugo, ¿no? Esta no nos falta. Muy linda. Vamos, ahí está. Qué pertinente, ahí está el gallo. Ese gallo, el propio Jaime Rodrigo Paz Pereira, hijo de Jaime Paz, dijo, soy un gallo que tiene la voz medio mal hoy, esta noche. Y sobre la lápida del Mir. Pero se confesó gallo, un gallo mirista. Y ahí está, en lo que creían muerto y de esa lápida del Mir, ¡kikiriki! Sale el hijo del gallo, otro gallo. Se contará otra historia a partir de hoy. Me imagino que hay que volver a leer los datos y mirar a partir de esta imagen. Algo ha sucedido en las elecciones. Lo hacemos con Jaime Dunn y en la segunda parte tenemos otros analistas que también nos van a ayudar a interpretar esto. Sorpresa, gran sorpresa. Con esto nos vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Bueno, esta llave conoce esas manos, así que le vamos a volver a entregar. Pero antes... Primero la rejilla. A ver. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche. Con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando yo me Prode, ¡ganan todos!
Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Jorge, yo quería que vaya a la rejilla, en primer lugar porque dijiste que ibas a abrir una cuenta en Prodem. No sé si abriste tu cuenta, porque te debo una platita, te tengo que hacer un giro y si no tienes cuenta, imposible. Anoche fueron las elecciones y recién me levanté y vine para acá, no pude. Y también quería que vaya a la rejilla porque anunciamos Resfrianex y Jorge se resfrió. Pero hoy... ¿Tomará su Resfrianex? Sí, no, el Resfrianex, por favor, vaya. Me tengo que mover un poquito más a este lado. Perdón, sí, hoy 2:30. Jaime, más acá porque... 2:30 de la tarde hoy o uno de los sorteos quincenales de Prodem. Es fantástico. Te sacás una cuenta con 100 bolivianos, una cuenta de Prodem, y participás de todos los torneos, de los sorteos que se están haciendo. Que hay quincenales, mensuales, semestrales y el gran sorteo de fin de año, que es por 50.000 bolivianos. Pero son 20 premios, o sea, 20 clientes, 10 del área rural y 10 de las zonas urbanas que cobran 50.000 pesos. Pero hay que tener una cuentita, ¿no? Como dicen, los huevos en distintas canastas. Así es. Hoy yo ya manejo mi plata así, en diferentes lugares, con distintas funciones y por supuesto con el dólar o el euro por detrás. Bueno, y como analista económico y estadístico te diría, si una familia de 5 abre 5 cuentas, claro, totalmente. La probabilidad con 100. 5 veces más. Claro. Esta llave perteneció a la casa del bisabuelo de Rodrigo Paz, en Tarija. La trajimos mira, ¿en serio? para darte. No te puedo creer. Para que saque Rodrigo, mira, la llave de tu familia. Rodrigo queda acá, ¿eh? Queda acá. Mira, qué interesante. Qué interesante. Jaime, todos los tarijeños son familia de alguna manera. Sí, verdad. Yo soy de familia tarijeña. ¿También? Yo ¿Sí? sé si algún lugar hacemos el árbol genealógico. ¿Por todos dónde? estamos ¿Por dónde conectados. tarijeño, Jaime? Por mi padre, Jaime Dun Castellanos. Entonces la familia Castellanos, obviamente muy conocida en Tarija. Así que la sangre tarijeña está corriendo por todos los Dun. Primera parte donde se juntan, ¿no? Jaime Dun y Rodrigo Paz. La otra pieza donde también se juntan es en el colegio. Creo que ambos son del mismo curso del Colegio San Ignacio en La Paz. de los Águilas. Yo me fui De al la 85, promo, la Los promoción Los Águilas, el 86, así es. Bueno, así los es. Águilas han dado 2 candidatos a la presidencia. Te considero candidato, que no te hayan dejado entrar en el último momento es otro tema, pero aparte Pero va es a una ser, verdad. va a Es ser una candidato, ya es candidato para el 2030, ¿no? Estamos ya armando el partido, por supuesto yo sigo en campaña, tengo toda una programación de viajes y no paramos. Y les decía yo la anterior semana, el apoyo que tenemos era más grande que la semana anterior. Bueno, ahora es más grande que la anterior semana y con los resultados de las elecciones, toda la mañana he estado en el teléfono de otros grupos, plataformas a nivel nacional, algunas de estos partidos que ya se extinguen, diciendo, Jaime, queremos hablar contigo. Queremos trabajar desde ahora. Bueno, pero la pregunta acá, por eso yo decía, familias tarijeñas, son de la misma promo, son amigos, misma tanda, 2 candidatos sorpresa, porque no estaban en el guión electoral tradicional, salieron casi sorpresivamente ambos, ni qué decir del resultado de Rodrigo Paz Pereira. ¿Será que hay algún momento de diálogo entre ustedes dos? Hay diálogo permanente, como tengo con todos los candidatos, la verdad. ¿Son buenos amigos? Sí, somos muy buenos amigos y te diré que hay amistad con todos. Mi carrera de analista también me ha llevado a tener una relación muy cercana con todos, con Tuto, con Samuel. Podemos tener muchas diferencias ideológicas y de principios, pero considero que hay amistad, siempre lo ha habido. Con Manfred también, y con otros también que ya no estaban en la carrera, y con Rodrigo, por supuesto, una amistad desde el colegio, como dices, desde la niñez, de jugar fútbol juntos, de ensuciarse juntos, de hacer los proyectos de ciencias juntos y hacer las tareas juntos.
cuando su papá era vicepresidente, me acuerdo en la casa de Sopocachi, que nos quedábamos hasta tarde haciendo tareas juntos, una amistad de toda la vida. Y esas amistades son las más sólidas, ¿no? Las que vienen desde el colegio, esas son las más sólidas. Así es. Bueno, ¿esta amistad permitirá algún puente político? ¿Será que Rodrigo vaya a necesitar de la figura de Jaime Dum o Jaime Dum quiere nomás hacer su camino en solitario? Mira, el camino que estamos armando ya empezó, ya estamos en esta marcha que la llamamos por la libertad, con mucha gente, no solo gracias a Dios, con mucha gente, estamos trabajando en ese proyecto. Está muy bien encaminado, estamos enfocándonos a las subnacionales, viendo la mejor manera de hacerlo. Sí nos ha parecido una sorpresa grata que el cronograma electoral para las subnacionales ha tenido algunos ajustes y eso va a favor de todos los que queremos organizar algo sólido para eso, así que estamos encaminados con eso justamente. Y como te decía, contacto hay con todos, ojalá no sea infidente con Rodrigo, pero ayer hablamos justamente de las sorpresas que se estaban viendo, sí. Y intercambiamos breves minutos. Jaime? Lo sentí con mucho ánimo, no tan sorprendido porque creo que él ya percibía que se venía. Dijo, él lo dijo a la mañana. Dijo, sí, se viene una sorpresa. Sí, dijo. Pero sí el hecho de que yo también le comentaba, mira, estamos viendo el voto liberal, se nos está reportando que está yendo en esa línea, obviamente en libertad. Está sucediendo eso y él ratificaba que evidentemente eso estaría sucediendo también de una manera importante y quedamos en seguir conversando y bueno, aproveché para saludar a toda su familia que estaba con él también. ¿Cómo has leído, Jaime, en la jornada electoral y sobre todo el momento de la sorpresa? Nosotros no nos caímos de espaldas porque iba a ser un papelón, pero nos sorprendimos enormemente. Mira, yo creo que en todo este periodo electoral hay datos e información que ha sido ignorada, pero que revelaba que venía un tema de cambio. Por supuesto, nosotros en nuestra candidatura, les comentaba la otra vez, no hacemos encuestas, no tenemos la forma de hacerlo, pero hemos recibido muchas encuestas de manera voluntaria que se nos ha dado hasta hace 2 semanas atrás. Ayer mismo algunos datos también nos pasaron, porque en las encuestas han aprovechado de seguir preguntando sobre nuestro tema. Y la base de todo esto viene desde la encuesta de Claure, y después todas las encuestas de manera constante mostraban que la gente quería un cambio. Y hablaban de un cambio de 180 grados prácticamente, de soluciones rápidas y de cosas que sean totalmente contrarias a lo que se tenía en el país. Porque esas eran las preguntas que hacían, ¿no? De cambio de 180 grados. Y todas que yo recuerde, por lo menos unas 4 encuestas, incluyendo la de Marcelo, demostraba que entre 82 y 89% de la gente decía cambio, renovación, cambio. Y para nosotros eso fue el elemento importante de nuestra participación en la política, porque sabíamos que éramos ese cambio y teníamos que permanecer siempre con lo que nos nacía el corazón, las ideas novedosas y el cambio. Y creo que esto se va a ir evidenciando en estos días, en el análisis político, que nuestra salida ha llevado a la gente a decir, ¿dónde hay cambio aquí? Claro. No hay el cambio que queríamos, ¿no? Pero veamos bien. Y yo creo que el efecto Lara es importante, porque si nos ponemos a pensar, el único outsider que quedó fue Lara. Y creo que eso ha sido muy importante en la decisión estratégica del grupo de Rodrigo de haber ido con Lara. Cuando yo estaba de precandidato, escuchaba muchísimo a la gente insistir, Jaime Lara, Jaime vaya con Lara. Con Lara hemos tenido un contacto muy importante durante mucho tiempo y trabajamos en esa posibilidad, al final no se pudo dar,
de que él me acompañe de vicepresidente, pero ahí yo desarrollé una amistad muy cercana con él. Después el hecho de que él ya empieza con ataques y cosas, ya son cosas de la política antigua, añeja, yo digo que no conozco nada de eso. Capaz algún día tenga la oportunidad de hablar con él y preguntarle por qué hizo eso, pero bueno, él fue por otro lado y terminó con Rodrigo. Y de Rodrigo no escuchaba mucho en la calle hasta, yo te diría, las últimas 4 semanas, donde en esta campaña que nosotros seguíamos, por primera vez empecé a escuchar: señor Dunn, apoya a Rodrigo y a Lara. Y creo que le comenté a Rodrigo algún rato que hablamos, que por primera vez escuché en la calle que estaba empezando a ver ese tipo de sentimiento en la gente. Entonces, creo que el factor renovación ha sido clave en todo esto, el factor cambio, y eso lleva a que aparezca esta sorpresa, digamos. Aunque los que estábamos ahí en lo que seríamos los emergentes o los nuevos, sabíamos que había por ahí un movimiento bien importante. Y termino con esto en el análisis político de cómo lo veo yo. El gran error que comete la política tradicional es cuando dicen de los 20, porque éramos como 22 candidatos opositores, los llamemos. Al comienzo. Al comienzo, que Samuel corta el queque de manera muy arbitraria y dice: no, los que van a gobernar este país van a ser uno de estos 5. Y crean su club especial, ese llamado bloque de unidad, que no tenía ningún emergente. Y hace ese corte y desprecia a lo nuevo y a lo que podría ser cambio. ¿Por qué? Porque los veía como unos enanos que no tenían ninguna posibilidad. A los solitarios. A los solitarios, a los que no tienen nada. Y es verdad, alguna reunión de emergentes, que lo llamábamos reunión de emergentes, nos reunimos muchas veces. ¿No? Branco estaba ahí también. Yo me acuerdo de alguna reunión en Tarija donde decíamos: sí, la verdad es que no solo nos ven pequeños, sino que no toman en cuenta que tiene que haber un cambio profundo. Y ahí alguien, me acuerdo, dijo: y ahí tenemos pues otra dificultad. Ninguno de nosotros tiene partido. Y está cierto, ninguno de nosotros tenemos partido. Entonces decíamos, capaz por eso es que él cortado el queque de esa manera. Que sea la mala hora del MAS o de la izquierda, no es novedad. Desde las primeras encuestas se veía, e intuitivamente, cuando uno miraba cómo se estaban destrozando, no había que ser gran analista para darse cuenta que se estaban yendo al río. Factor Evo Morales habría que analizarlo aparte, pero si miramos solamente las oposiciones, sin duda la gente estaba buscando un cambio, lo decían las encuestas, lo decía el sentido común. Cuando hay una gestión con un manejo desastroso de la economía, por supuesto que uno ve con claridad que en las encuestas se pueda manifestar un cambio. Lo que no estaba claro era si ese cambio iba por los que ya habíamos visto antes en la papeleta tantas veces, llámese Manfred, llámese Tuto Quiroga, llámese Samuel Doria Medina, o tenían chance estos candidatos. Y ahí teníamos a Jaime Dunn, a Rodrigo Paz. Rodrigo, lo recuerdo siempre quejándose que no lo inviten a los debates, pasaban con su letrerito: no nos invitan, este es nuestro teléfono. En fin, yo creo que se decidió a último momento, ¿no? Porque ayer Jorge hacía una crítica muy dura contra las empresas encuestadoras, ¿no? Sí, porque en primer lugar yo creo que hay 2 tipos de encuestas. Las encuestas privadas que encargan cada uno de los candidatos, el mismo gobierno, y las encuestas públicas. Son 2 que tienen resultados completamente diferentes. Ahí ya no me parece bien. Y no me parece bien que una empresa diga hasta el sábado Rodrigo Paz es el quinto con 8 puntos y el domingo sale primero con 32. Entonces, ¿cómo puede ser? El universo al que le fuiste... ¿Que la gente se movió o no? Sí. ¿Que la gente movió y se decidió? No puede ser que todos se decidieron el último día por el mismo candidato. A mí no me cierra. Pero aparte de otra cosa, ¿cómo puede ser que esa misma encuestadora, dentro de 4 años, 5 años, vuelve a encuestar tranquilamente? Erró
Es un gol en contra enorme, de 40 metros se metió el gol en contra en un ángulo. Y después va y encuesta otra vez lo más bien. No me gusta eso. Mira, mi opinión respecto a este tema de las encuestas, por haber vivido lo que son las encuestas y cómo funciona. Y sí, veamos los dos extremos. Hay encuestas que pueden ser muy transparentes, muy bien hechas y estadísticamente impecables, como puede que no. O sea, ¿qué significa eso? Que hay la posibilidad de ajustar eso. Y el tema es, ¿quiénes son los que ajustan? ¿Quiénes son los que pagan? ¿Quiénes son los que deciden cómo se hace todo eso? ¿No es cierto? Y eso es la parte preocupante de las encuestas. Tú sabes desde el punto de vista estadístico, matemático, que son fotos muy importantes, que pueden funcionar muy bien, pero depende cómo se hace y quién la paga. Lamentablemente esa es la conclusión. Acá lo que hay que llegar es esto, la encuesta instala un posible ganador sobre la sociedad. Así es. Es decir, si te instala vos ya vas con una ventaja, porque la gente quiere el voto ganador. No. Correcto. No. Hay el voto útil, ¿no es cierto?, que se puede empezar a generar. Porque Rodrigo Paz no era el voto ganador. Pero claro, si yo soy Unitel, que todos seguimos a pie juntillas las encuestas de Unitel, que nos parecían... O del Deber en su momento. O del Deber también. Si yo soy ejecutivo de Unitel, le digo a las encuestas, me hiciste quedar mal durante 3 meses. ¿Qué me vendiste? Ahora, pero hay otro factor también muy importante en el tema estadístico. Como es una foto del momento, eso va estresándose y va cambiando dramáticamente mientras se van llegando a las elecciones. Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer si es que el Tribunal Electoral, el nuevo tribunal, quisiera hacer algunos ajustes. ¿Yo qué sugeriría? 2 cosas. Primero, en la ficha técnica, que es donde se ponen los datos estadísticos, cómo se ha hecho, cuál es el universo, el porcentaje de error, las muestras, tamaños, etcétera, etcétera, debería tener un cuadro grande que debería decir cuánto costó la encuesta, quién la pagó y cómo la pagó. Claro. Primer tema, que debería revelarse al público. Segundo, el otro tema también que es muy importante es que como la foto va cambiando, día a día se va ajustando, deberían ser más seguidas las encuestas hacia el público. No como el tiempo que hace 2 semanas, claro. 3, o alguna ha sido un mes, ¿no es cierto? Pero sin embargo, te diré que los partidos, para decir, más importantes que han participado de esta elección, hacían encuestas diarias. Y si una encuesta diaria ya podrías ver que habían unos cambios importantes. Y los que hemos tenido acceso a algunos de esos números, en nuestro caso, repito, por la buena voluntad de alguien de compartir con nosotros. ¿La viste venir? Vimos nosotros que había un cambio importante. No te podría decir que realmente un ganador, pero sí que había una reconfiguración importante en las últimas 3 semanas. Es más, con uno de los candidatos, que me invitó a su casa para una charla, ¿no?, de por dónde está yendo la cosa, en algún momento capaz se lo diga, yo le dije, veo un movimiento muy importante, muy serio, y hay que tomar con seriedad a Rodrigo, que Rodrigo podría entrar a estar en los primeros lugares. ¿Y qué te dijo? Y él me dijo que sí, que él también estaba percibiendo eso. Sí, ¿no? Entonces, porque he tenido la oportunidad de hablar de algunos de esos temas, y era en realidad una reunión también para hacer un poquito seguimiento a nuestro programa de gobierno, cómo lo estaban analizando y cómo lo estaban viendo. Jaime, yo digo que es uno de los grandes perdedores. Hay 5 o 6 perdedores muy grandes en esta elección, pero uno de los grandes perdedores son las encuestas, y la gente dice, bueno, pero en fin, se pueden equivocar, pero si la encuesta no tiene un cierto grado de precisión, entonces ¿para qué? ¿Cuál es su utilidad? Jorge? Para mí el perdedor número 1 es Doria Medina. ¿Por qué? Porque estuvo como ganador todo el tiempo. Hasta el último minuto estaba ganando y le dieron vuelta al partido en el último momento. Y además por el dinero que puso. Yo no sé cuál es el idioma, no hablo con él, pero está clarísimo. Fue una andanada de publicidad por todos lados, ¿no? Yo calculo por lo menos $1 millón por cada punto que ha sacado. ¿Por cada punto? Sí. Sí. Ese es el estimado que hemos hecho en nuestro equipo. Exacto. Se dice entre 25 y 30 millones. Eso es lo que se dice. Después, otro gran perdedor es Andrónico.
se soltó la mano de Evo Morales, dijo, no, yo voy, soy la renovación, qué sé yo, y era un candidato sin sustento. ¿Viste cuando te dan una sopa que no tiene un fideo, vos buscás un fideo que sepa, y todo caldo. Gran perdedor, 8%. Y eso que analistas dijeron, ojo, y no analistas también. Es posible que Andrónico pase a la segunda vuelta porque en el bloque popular son muy pragmáticos, se van a unir todos y van a votar por Andrónico. Yo te diría que hasta hace unas 6 semanas antes de las elecciones había esa posibilidad y salían las estadísticas que podría haber eso. Y por eso mucha gente estaba muy nerviosa. ¿Y qué lo retrasó? Pero ya en las últimas semanas, de las últimas 5 o 6 semanas, nosotros ya vimos también de que el factor Andrónico ya se había desinflado, ya no nos preocupaba para nada. Nosotros ya, y es más, creo que lo dije en algún momento, dije, olvídense, el MAS ya no lo vemos. Un tercer perdedor creo que es la izquierda, porque esta flagelación a la que se sometió la izquierda por sí misma, la deja sin representación parlamentaria, no ya sin gobierno, sin representación parlamentaria, ¿no? Así es decir, no puede imponer absolutamente nada, Claro. tiene que mirar. Pasa va a ser que un hay espectador. un bloque que apostó a tener por lo menos una representación y no desperdiciar, entre comillas, en el voto nulo. Pero en el bloque evista del voto nulo prefieren tener ese factor de poder, así sea por fuera, que tener una mini representación. Son estrategias que vamos a ver cómo se van desarrollando de aquí en adelante. No, y te demuestra claramente el movimiento al socialismo ha confirmado lo que muchos pensábamos, que lo que unía al movimiento al socialismo no era realmente un tema ideológico de principios y convicciones profundas, ¿no es cierto?, como eran los partidos antes. Era una unión de intereses prebendales, coyunturales, y eso se empieza a ver que esta lucha interna es por espacios de poder. Ya no era discutir que el socialismo, que la izquierda y nada, era simplemente quién tiene qué, quién no tiene, quién se queda con algo, quién no se queda con la sigla, quién se queda con la... O sea, ha sido simplemente la lucha por espacios y poder, que no es lo que debería ser la base de un partido político, y por eso es que se autodestruye. Se dejó llegar el MAS por la mezquindad, ¿no?, y la miseria política, en una lucha fratricida que los llevó, ¿dónde los llevó, no? El factor Evo creo que hay que mirarlo de una manera distinta, porque su voto nulo va a incidir, a mí me parece que con más peso que lo que haya obtenido Andrónico, ni qué decir del pedazo de Bacopa que viene del MAS o del Castillo, que ahora no. Aunque hay quien dice que del Castillo, agárrense, está empezando a hacer política, no lo sé, y no sé si en la izquierda, pero por ahora está ahí. ¿Tu siguiente perdedor? El cuarto perdedor para mí es el gobierno. Entra con el 55% de voto y se va con el 3%, ¿no? Es como que entras por la puerta grande del Palacio con los clarines y cuando te vas por la puertita de servicio. Eso es la gestión. ¿Estás de acuerdo con esta lista de perdedores, Jaime? Sí, te diría que sí, pero yo diría también los grandes perdedores en todo esto han sido los mismos partidos políticos que se han mercantilizado, que nunca han logrado conformarse como instituciones serias, en el tiempo se han ido autodestruyendo, y al mismo tiempo también sí es cierto que ha habido por parte de la ley electoral, el nuevo sistema electoral, ha hecho que eso suceda. Si ha tenido en algo éxito el movimiento socialismo, ha sido en destruir todas las instituciones del país, que es parte del socialismo, hay que destruir todo eso y volver socialismo todo, ¿no es cierto? Mientras menos instituciones haya mejor, así hay más control del Estado, mientras menos instituciones, menos justicia, mejor se pueden manipular las cosas, y destruir los partidos políticos es el mejor trabajo que ha hecho el movimiento al socialismo, no sé si han eso perdido es inherente al socialismo, pero es parte de la estrategia el destruirlos y hacer tan complicado que alguien sea candidato, ¿no es cierto? Que tienes que pasar por tantos filtros y controles que al final de cuentas son controles que siempre ha tenido el mismo gobierno. Entonces, porque al final de cuentas un Tribunal Supremo Electoral puede apuntar con el dedo, decir este sí, este no. Y seamos claros en algo, Claudia, seamos clarísimos. Si sometemos a una auditoría profunda el cumplimiento de la normativa vigente de cada uno de los partidos políticos, yo te aseguro que el 99% no ha cumplido con la normativa vigente. Y ese es un gran problema para el Tribunal Supremo Electoral, no ahora, hace un tiempo ya. Como dice Tuto Quiroga, vamos a mirar hacia adelante, no al retrovisor.
ahora sí que les conviene mirar hacia adelante. Estamos en una segunda vuelta con Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira. Ya ayer comentábamos en Aviala, en Decisión 2025, que había una diferencia, por lo menos en las formas, enorme entre la reacción al resultado del bloque Tuto Quiroga, del bloque Rodrigo Paz, de los liderazgos sobre todo. Cuando se lanzan los resultados y tienen que salir a decir algo, creo que Tuto Quiroga quedó como que en su pedestal, en ese lugar preparado, él, su esposa, su candidato a vicepresidente, la esposa del candidato a vicepresidente, solitos, el atril, todo bien, en un discurso sin gran bulla, sin grandes aplausos, agradeciendo a los familiares, la suegra, el perrito, el sobrino, la mujer, la gente, JP, y quedó ahí sin swing. Y cuando vamos al otro lado, que debió haber hecho. Y al otro lado tienes un Rodrigo Paz desde la calle, sorprendido, la bulla, la gente, no lo dejaban pasar, no se daban... Se dio un baño de pueblo. No se daban en ningún acuerdo con los micrófonos. Decía yo, la esposa tuvo que agarrar un rato de esos, el micrófono de CNN, no lo dejaban hablar, tiene que interrumpir, en un momento dice, estoy hablando con la gente, y en medio de ese zafarrancho, como decía mi abuela, se monta en un discurso que me hizo recordar muchísimo a su padre, a Jaime Paz Zamora, ¿no? Llevan la política en la sangre. A ver cómo les va. Me da la sensación de que reaccionó con mucha más habilidad, heroísmo político que no tuvo. No, y habló desde la emoción, que a la gente le gustó. Habló desde el corazón realmente. Yo puedo percibir al tiro y la gente se da cuenta. En un eso. Discurso de unidad que no habían logrado otros candidatos, ¿no? A Tuto Quiroga lo hemos escuchado ya de memoria, la robadera, la gastadera, el más, ahora van a ver mañana, como dice el papirri. Sí. Y ayer Rodrigo Paz hablaba de la unidad, el alto, todos juntos, himno nacional. Creo que le sacó una ventaja en las primeras horas. No, totalmente. Mi opinión personal, yo creo que, la reacción de Samuel fue muy buena, positiva. Yo creo que eso le ha hecho ganar muchísimos más puntos de los que ha obtenido en toda la carrera. Ese desprendimiento y además cumplir con su palabra. Hay que reconocer, aunque tenemos diferencias ideológicas muy profundas. Tenía que salir a decir algo. Pero hay que decir lo correcto también. Tienes que decir algo, pero tienes que salir a decir lo correcto. Y ha sido muy importante eso. Y te voy a ser honesto, yo personalmente anoche, cuando Tuto salió, pensé que Tuto iba a bajarse. Y iba a decir que apoya también a Rodrigo. ¿Por qué? Porque a mí me parecería lo correcto. Es más, yo hubiese hecho eso. Pero hay 250.000 votos. Y se resolvía eso en la primera vuelta. Lo que sí iba a suceder es que nos ayudaban a todos para no tener que esperar la segunda vuelta en las colas de la gasolina. Pero el problema es ese, hay que hacer las cosas por la patria. Hay que hacerlo ya. ¿Por qué quieres esperar tanto? Se va a ir a una segunda vuelta y ojo, la segunda vuelta es una elección de cero, ¿eh? No creamos que es solo que ganar cuatro puntos. No, es repensar todo de nuevo. Todos los dados al cubilete. Todo de nuevo, es una nueva elección, es otro proceso. Ojalá haya debates, ojalá. Ahora sí aquí aprovecho para decir que haya debates. Y que debería haber por lo menos unos 3-4 debates entre los dos. Creo que encuestas importantes. No, yo creo que las encuestas ya... Si van a ver las encuestas, como te digo, las del 100%, bienvenidas. Pero yo creo que podría haber sido ya una situación o un evento muy importante, histórico, para el mismo Tuto, de decir, hasta aquí llegamos, vamos adelante, aquí está mi equipo. Claro, pero Jaime, pensá que él debe pensar así. Adelante. Había nada más que 250.000 votos de diferencia, que es nada, pueden remontarlo. Ahora, personalmente yo creo que no lo remonta porque además del envión ganador que trae Rodrigo Paz, ese discurso es un discurso ganador, es un discurso espectacular. Ahí ganó 5 o 10 puntos más.
con el discurso. Sí, por eso te digo. Los discursos tienen que hacerse no necesariamente para seguir una carrera, sino para poner un buen punto aparte y punto final y ponerle el hombro a la patria. Sí, yo por lo menos pensé eso, capaz mucha gente está en desacuerdo, capaz el mismo Tuto, si escucha esto, no va a estar de acuerdo, pero yo en el fondo pensé eso. Si yo me veía en esa posición, hubiera hecho eso. Nos ahorraban tiempo. Esta mañana veíamos unas colas enormes de gente que no votó y decíamos, pero ¿cómo no van a ir a votar? ¡Qué barbaridad! Hasta que lo entrevistan y esta persona dice, estaba haciendo cola para la gasolina. Estaba haciendo cola para la gasolina. Es cierto, hay mucha Entonces, es ese tema también, ¿no? En la espera. Sí, lo hablábamos fuera de cámara. Yo creo que este es un maracanazo, más que un bataca. Este es un maracanazo, ¿no? Es ganar el Mundial en el último segundo en la cancha del rival. ¿Hay antecedentes parecidos? Mira, pensando rápidamente, creo que viendo en los últimos 25 años, digamos, lo de Evo Morales fue algo similar, ¿no? Cuando el primero aparece en el tercer lugar, ya fue allá el 2003, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. Él aparece en tercer lugar y nos da una gran sorpresa, porque él venía prácticamente al último. Aparece en el tercer lugar, pero ojo que en esas épocas podía ser presidente cualquiera de los primeros tres. Entonces había una gran posibilidad. Porque se iba a segunda vuelta, pero con tres. No había segunda vuelta. Se negociaba en el Parlamento, era por negociación política. De hecho, el padre de Rodrigo Paz Pereira, Jaime Paz, fue presidente siendo el tercero con el apoyo de... por negociación. De por ADN. Negociación. Entonces, de Evo Banzer. Claramente Evo podría haber entrado en una negociación. Me imagino que le ofrecieron el cielo y la tierra, no sé. Pero puede ser, por lo que yo he visto, se te ofrece de todo en estas cosas. Y él decide mantenerse aparte, no participar de eso. Queda aparte y bueno, cuando llega el 2005, el 5, ya gana la el 5 da la sorpresa. ¿También fue sorpresa en el 2005? Sí, y sobre todo el porcentaje. Yo creo que ¿no? el porcentaje 53, fue la sorpresa. 53... 53, 55. No, 53. 53. Sí, 53. Porque Arce sacó 2 puntos más que él. El 55%. ¿Cuál va a ser ahora la estrategia de Jaime Dum políticamente respecto de la victoria de Rodrigo Paz? Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros, como te digo, estamos embalados en hacer nuestro propio partido, en armar todo lo que tiene que ser el andamiaje para las no andar subnacionales. Con las siglas. Exactamente, se sufre, las subnacionales pero se aprende, tenemos, sí, y hemos aprendido de que no puedes depender de ese sistema tan complejo que está hecho justamente para impedir que la democracia funcione como debería ser, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso, vamos a estar siempre aplaudiendo lo bueno, vigilantes, colaborando en todo lo que se pueda colaborar, manteniéndonos en nuestro camino principal, que es esta marcha por la libertad. Ahora, Jaime, vos sos Rodrigo Paz mañana, pero supongamos que ganó. Tiene 43 diputados y 11 senadores. Es el que tiene esta llave del Congreso. Tenés que mandar el primer día 5 leyes. ¿Qué mandás? Yo iría con lo que siempre he planteado y está en nuestro programa y lo hemos dicho abiertamente. El país lo que necesita es un paquete no económico, sino jurídico, un shock jurídico de entrada. Y eso se va a acompañar obviamente con un paquete económico. Pero acá hay que mandar una señal contundente al país que la justicia vuelve. Que la justicia vuelve, el imperio, la ley, vuelve a sacar la cabeza en este país, independencia de poderes. Yo le recomendaría a Rodrigo, en tu discurso, ahí mismo firma el decreto cerrando el Ministerio de Justicia, el de Gobierno, generando una independencia de poderes automática y declara independiente la justicia, y eso debería hacer que automáticamente todas estas órdenes de arresto y aprehensión vigentes se ejecuten inmediatamente. Narcos, violadores, pedófilos, lo que sea. Si no mandas ese mensaje contundente, tu credibilidad, creo, se te puede caer rápidamente. Esa es la evaluación que hemos hecho nosotros con el equipo. Shock de justicia,
shock de independencia de poderes, porque mira, los decretos, leyes que tienes que hacer para cambiar la economía, para tomar tus medidas, son instrumentos jurídicos. Sí, pero si el andamiaje jurídico no funciona muy bien en este país, estos decretos y estas leyes siempre van a estar sujetas al maletinazo del otro, que el otro te va a pedir esto, que este no va a cumplir. No, shock jurídico de entrada. Además, la economía funciona mucho con expectativas de la gente. Donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad de inversión, de invertir, de propiedad privada, de hacer contratos, y se te cae absolutamente todo. Jaime, para terminar, a partir de ahora, y tal vez ya comenzaste antes, ¿vas a vivir de la política? No, yo creo que no se debe siquiera vivir de la política. Cada uno tiene que tener su labor del día a día, de lo que tiene que vivir. Me estoy reincorporando al mundo privado, financiero. Estoy trabajando en eso justamente, y creo que todos los ciudadanos que tenemos la oportunidad de si llegaríamos a tener un cargo electo, tus 5 años y después andarte a tu casa a ganarte la vida como todos. Yo sé que ha sido controversial porque algunos analistas los he visto que no les gustó la idea que yo decía que ningún cargo electo debería ser reelecto, incluyendo concejales, gobernadores, alcaldes. Todos tienen que irse a su casa. Yo lo veo así. A ver, fuiste compañero de colegio con Rodrigo Paz, jugaban a la pelota juntos, hacían las tareas en la casa de Rodrigo Paz. ¿Cómo es? La gente quiere saber cómo es Rodrigo Paz, vos que lo conoces. Mira, desde el punto de la amistad, un gran amigo. Y todos los que estamos en el colegio hasta el día de hoy tenemos una amistad muy grande. Nos reunimos de vez en cuando. Águilas. En mi casa es una vez al año la reunión, dura hasta 2 días la reunión a veces. Profunda amistad. Un gran amigo, y he visto también un gran padre, una hermosa familia y un gran padre, muy respetuoso de las personas. Y creo que su esfuerzo por llegar a concretar algo, pues se ha visto remunerado de alguna manera ahora, y conociendo a él, yo sé que él toma esto bastante serio, y yo sé que él se encuentra ahora con una visión de decir, tengo una responsabilidad muy grande. Gracias, Jaime, por estos minutos. Volveremos a hablar del país y de la economía. Hoy no hablamos de la economía, aunque al salir de acá igual hay que hacer colita y conseguir el aceite y la marraqueta chiquita y lidiar con la economía, hasta nuevo aviso, ¿no? Vamos a una pausa y nada, Jaime vendrá en cualquier momento. Gracias, Jaime. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias, Jaime, un placer. Gracias. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más análisis. Ahora nos vamos a ocupar de ver un poquito más en detalle lo que ha sucedido en este domingo electoral histórico. Lo vamos a seguir analizando, ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muy bien, Jorge Barraza preparando el mate. La pregunta es, ¿a quién va a invitar? ¿A Omar, a Claudia o no invita a nadie? El primer mate va para el dueño. Muy bien, Omar Velasco, parte de nuestros amigos. Omar, gracias por estar acá. Estuvo en Aviala haciendo el análisis en esta jornada que ha sido tan exigente para el equipo de Aviala. ¿Cómo han trabajado los colegas? Y Omar ha sido uno de los invitados en el análisis. Entonces dijimos que vuelva a la guarida, que venga y compartamos ya con por lo menos unas horas de sueño esto que hemos vivido. Asentado los datos, Omar, ¿retomas un poquito tu mirada de lo que hemos vivido ayer, de la sorpresota? Claudia, Jorge, nuevamente muy buenos días a tu gentil audiencia. Me gusta estar en la guarida, así que muy agradecido nuevamente por compartir esta mesa. Bueno, creo que todos los bolivianos estamos todavía asentando cabeza, a ver qué es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ha sido, yo no le llamaría un maracanazo, yo le llamaría un rodrigazo, ¿no? Como en Argentina también
ha tenido su momento, ¿no? Un Rodrigazo en Argentina. Y este es el boliviano, ¿no? Sí. Perdón, está bien que sea amigo nuestro, pero le vamos a dar la llave, ¿no? Vamos a la rejilla y le volvemos a dar la llave a Omar. Vamos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ya sabe, abrir la cuenta en Prodem, que llueve y se puede beneficiar muchísima gente. Y a tomar Refrianex, ¿no? Para no resfriarse como mi compañero acá en esta guarida. Sí, me tengo que tomar un Refrianex. Pero bueno, ahora le vamos a entregar a Omar esta llave, que era de la casona en Tarija, del bisabuelo de Rodrigo Paz. No me la pierdas porque yo después se la tengo que presentar a Rodrigo Paz. Ahora tiene más valor, ¿eh? Claro. Oh, hombre, mirá. Qué historia esta, ¿no? La famosa. Bueno, hoy todo el mundo, todo político está buscando una llave parecida para abrir la asamblea. Pareciera que en Tarija han encontrado una similar. Hablando de Tarija, perdió en Tarija, Rodrigo. ¿Qué cosas? Y es parte, ¿no? Esta de las contradicciones de la política. Sí, sí. Bueno, nos contabas, ¿cómo miras esto que ha sucedido? Yo creo que hay dos fenómenos, ¿no? En general. El primero tiene que ver por este cambio de ciclo. Yo creo que es el cambio de ciclo más anti-más. Lo que está terminando es un ciclo de una hegemonía de la izquierda muy fuerte en el país, que de alguna forma ha sido descuartizada. Luego podemos identificar los responsables, pero ellos mismos. Desmembramiento de la izquierda tenía que, digamos, derivar en algo, ¿no? Y de alguna forma, más allá del, digamos, logro personal que pueda tener, ¿no? Lara y Paz, hay, digamos, un voto, yo diría, útil, que antes era de derecha, hay un voto útil de izquierda, que ha ayudado, digamos, a hacer crecer esta candidatura, ¿no? Antes de eso, Omar, está claro que lo que fue el movimiento al socialismo se hizo pedazos, pero por obra de los propios actores masistas. Arcistas, evistas, androniquistas, copistas, oportunistas, mala gestión, choquehuanquistas, oportunistas, en fin. Es producto de una guerra, y no hay como decir que no a lo que nos acaba de decir Jaime Dun. Intereses, no se pelearon por ideas. No, es que Arce es más estatista, Evo es más industrial. No, se pelearon por poder, se pelearon por liderazgos. Ni siquiera hubo un debate de ideas. Eso es lamentable, ¿no? Yo creo que es no haber entendido las luchas históricas, el momento concreto que nos ha tocado vivir a todos los bolivianos, digamos, en este cambio de lo que ha sido la pandemia antes y después. Esta falta de lectura política hoy está cobrando consecuencias nefastas para quienes, por supuesto, defendían esos valores. Pero como tú bien lo has dicho, yo creo que hay un proceso de desvalorización, de desmovilización de la gente. Porque hasta antes de la pandemia, yo creo que todo, digamos, la consigna política de lo que fue el movimiento al socialismo en esa estructura tan fuerte, estaba básicamente concentrado en tres grandes ideas: la nacionalización, la redistribución
y la descolonización. Lo que ha faltado en esta, digamos, nueva era del MAS, en esta segunda versión del MAS después de la pandemia, es reconstruirse ideológicamente, pero también, digamos, recuperar los valores con los cuales habían ingresado 14 años antes al poder. La famosa revolución cultural, creo que la dejaron en un cajón incompleta, por ahí. Que la diremos, ¿no? Eso es. Sí. Y, ¿mate? Estoy bien con el agua, así que yo paso. Entonces, hago yo la fila por el mate. ¿Qué va a suceder ahora? No hay bola de cristal, pero sí hay algunos elementos que nos puedan llevar a escenarios, ¿no? Para la segunda vuelta. Dun acaba de decir que lo que debió haber hecho Jorge Quiroga es más o menos lo que hizo Samuel Doria Medina. Decir, bueno, peldí y voy a dar mi apoyo a Rodrigo Paz, como lo había comprometido. Y que, dijo Dun, yo lo habría hecho, dijo Dun, Tuto Quiroga debió haber dicho, bueno, yo me bajo y aquí hay un primer ganador, entonces ya está. Eso no va a suceder. Resignar la segunda vuelta, es dura esa eso decisión. No va a suceder. ¿Cómo ves tú? Bueno, ¿qué dices de esta propuesta de Jaime, de esta idea y cómo ves el futuro próximo? Claro, bueno, te decía que habían dos fenómenos políticos, ¿no? El primero es este desmoronamiento del bloque social popular y el otro es también estas viejas derechas que no han logrado, digamos, consolidarse, que como tú viendo, digamos, en términos futbolísticos, varios de estos candidatos ya estaban viviendo tiempos extras en política y que de alguna forma han sido beneficiados por, digamos, una pésima gestión de gobierno. Yo creo que más allá de todos los errores políticos que se han cometido, yo creo que el tema económico ha sido la columna vertebral que ha logrado penetrar en el malestar de la sociedad, y obviamente le ha quitado a la izquierda todo el discurso, digamos, de redistribución, de mejora del ingreso, de bienestar que se había promovido en décadas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la consulta, yo creo que hoy Tuto Quiroga tiene una difícil decisión, lanzarse una segunda vuelta donde probablemente tiene menor capacidad de crecer porque cada candidato, ¿no?, va teniendo hasta cierto punto capacidad de sumar. Y después, bueno, ese es tu voto, ¿no? Porque, ¿qué voto queda? Básicamente es el voto de el masismo indignado, de la izquierda de alguna forma reducida, que probablemente vuelva a votar nulo o decida votar por alguno de los candidatos. Pero, o sea, yo no veo mucho margen ahí de acción. Y algo que me ha gustado que has dicho ayer, por ejemplo, Claudia, mira, la diferencia entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga es que de entrar Tuto Quiroga, de ser electo presidente, tendría una situación de ingobernabilidad mucho más compleja que Rodrigo Paz, porque no solo que hoy ya no tiene mayoría parlamentaria, porque en el Senado estaría básicamente cogobernando el PDC con la Alianza Unidad, sino que tendría una fuerte resistencia en las calles. Entonces las medidas que eventualmente podría aplicar Tuto Quiroga podrían generar, digamos, una inviabilidad en el corto plazo. Entonces todo esto me invita a mí a pensar, y no hay que descartarlo, que hay una posibilidad que en los próximos días Tuto Quiroga diga, bueno, ¿saben qué? Creo que los números no me dan, me bajo, y de una vez hablamos de la posesión del nuevo presidente. Dos ventajas, no lo creo tan probable, pero se abren dos ventajas. Uno, empezamos a hablar de soluciones económicas ya, y el gobierno de Arce se va antes, lo que va a ser un alivio también, porque no hemos tenido medidas de salvataje eficientes en lo económico. Recién estuvo Jaime Dun. Le preguntamos por qué él fue compañero de colegio, jugaban a la pelota, hacían las tareas en la casa ahí juntos. ¿Cómo es el candidato ganador de ayer, Rodrigo Paz? Dijo que era muy buen amigo, lo cual es un buen, ¿cómo se llama? Un buen perfil de una persona. Ser buen amigo es ser leal. Y también tenía una hermosa familia, que es un buen hombre de familia. Pero hubiéramos querido saber más. Pero yo lo que te pregunto, vos sos economista, ¿cuál es el perfil económico, digamos,
de Rodrigo Paz? ¿Qué podemos esperar económicamente? De Tuto Quiroga ya sabíamos, de Doria Medina ya sabíamos. Iría más allá, no solamente el perfil de su lectura económica, hablaría de su perfil político. ¿Dónde lo ubicarías? Bueno, ayer un poco lo discutíamos, porque yo en principio veo de que de alguna forma la candidatura de Rodrigo Paz ha logrado converger hacia un centro, pero no es un centro en sí mismo, y ahí coincido contigo. O sea, yo lo veo a Rodrigo Paz en la derecha, pero a diferencia de Tuto Quiroga, que es una derecha conservadora, esta es una derecha populista. Una derecha que de alguna forma es una especie de centro-derecha, lo que tú también lo has dicho muy bien ayer, Jorge, pero que, digamos, mantiene en principio mucho parecido en las propuestas económicas con Tuto Quiroga. Te voy a dar 3 ejemplos. Ambos hablan de achicar al Estado. Ambos te están diciendo de que van a, por ejemplo, privatizar las empresas y les van a entregar derechos de propiedad individual a las familias, ¿no? Y obviamente ambos están, digamos, de acuerdo en que se tiene que buscar recursos externos. O sea, tal vez Rodrigo Paz no lo dice con tanta efervescencia de ir al Fondo Monetario, pero esto es algo que, digamos, si uno analiza la construcción de, digamos, de sus propuestas, son en realidad bastante parecidas. Entonces, ¿qué vamos a votar los bolivianos de aquí a 2 meses? Por lo menos en términos de propuesta, muy pocas diferencias. O sea, yo creo que estamos hablando básicamente de 2 miradas similares de país en general, que a mí me preocupa en qué sentido, que yo creo que la candidatura de Rodrigo Paz se ha hecho de una manera tan rápida como su propio ascenso electoral, porque él ha reconocido en un medio de comunicación, decía que él no había preparado su plan de gobierno, que no había incluso alcanzado a entenderlo en el detalle. ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que hemos escuchado poco hablar todavía de las propuestas de Rodrigo Paz, y yo creo que todavía ellos no están midiendo el impacto social de las políticas de, repito, ¿no?, bajar, por ejemplo, eliminar los aranceles, bajar los impuestos, porque si bien eso genera un alivio tributario para las empresas, del otro lado genera también un falta de recaudación de ingresos que luego vas a tener tú que en alguna forma ajustar o a salud o a educación. A algún lado tú tienes que recortar para equilibrar las cuentas. Entonces yo creo que todavía los impactos sociales no están bien medidos en su propuesta. Ahora, vos sos economista. Si tenés que pedir 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, ¿a quién le pedís? Porque la gente tiene terror a la palabra Fondo Monetario. ¿A quién le pedís? Antes de la respuesta, para que piense Omar, en los seminarios dicen pausa café, ¿no ve? En esta guarida se dice pausa mate. Jorge ya me está mirando con sus ojos de devuelve el mate. Hacemos una pausa mate. Le voy a devolver su mate. Sí, porque esto es un mate, no un micrófono. Y ya que estamos hablando de dinero. No es un micrófono. Y mirá, de préstamos. Yo creo que si alguien me prestara algo de dinero, yo me compro una casa ARPA. Cuando tenga plata, ahora no. A ver. Estas casas ARPA, Omar, te la muestro y luego se la muestro a Ángel. Son unas casas prefabricadas, españolas, que llegan a Bolivia y usted va a tener la oportunidad de diseñar su propia casa. Esta, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 dormitorios, living, sala, baño, bueno, lo que hace falta, ¿no? Pero usted la puede diseñar a su antojo. Ahí está, se la muestro a Angelito. El interior lo decide el cliente. Lo que uno necesita, por supuesto, es tener el terreno, la losa, el lugar en una propiedad como una terraza, las conexiones básicas y, por supuesto, el dinero para comprar la casa. Pero, ojo, que son casas más económicas que una construcción tradicional, sí, ¿no? Me parece y aparte, una buena opción. Acá lo notable es que es una casa que te la arman en 8 horas. Ah, magnífico. Sí, volando, para el que quiere ya. Podemos mostrarte ahora cuando la están armando y vas a ver lo que son los materiales. Los materiales, yo estoy enamorado de los materiales que son extraordinariamente firmes, resistentes, resisten vientos de 250 kilómetros por hora y además son muy modernos, ¿no? Entonces, ahora vas a ver cómo te la arman así. Te la arman en 8 horas, pero en total
para que vos te metas a vivir y tengas todos los servicios 7 días. ¿Por qué? Porque después hay que traer la luz, el gas, el agua y lo demás. Claro, hay que terminar con Ahora eso. bien, Pero imagínate lo que es eso al lado de una... ¿Tienes propiedad privada? Yo tengo un departamento. Propiedad privada. Sí. Bueno, te costó, me imagino, pagarlo. Y lo sigo pagando. Con el banco, esperar, no sé si lo compraste cuando el edificio estaba en el pozo, ¿no? Mirá los materiales, mirá cómo las están armando. Tiempo, ¿eh? Correcto. Es un tiempo. Impresionante la velocidad con la que... Sí. Pero aparte, esto más ahora... si tuvieras un terreno, porque hay gente que tiene un terreno y ahí está, tengo mi terrenito, tengo mi terrenito, tengo mi terrenito y tengo mi terrenito. Bueno, y el terrenito puede ser ya una vivienda pronto, ¿no? A un precio muy razonable. Muy razonable. Incluso lo podés financiar con un préstamo bancario. Pero aparte otra cosa, se casa una hija, un hijo, no tienen dónde ir a vivir. ¿O quieren vivir en pareja? Esa es pésima idea. Yo no meto a mi hijo con su mujer en mi casa. Pero bueno, le puedes dar tu terrenito. No, gracias. No. Que trabajen como hemos hecho nosotros, ¿no? Que trabajar. Que le dé terrenito el consuegro o la consuegra. Mala. Que se hagan todo de cero, como hemos hecho nosotros. ¿O no, Omar? La mejor herencia es darles armas para que aprendan. Totalmente. Ahí está el teléfono. 698-30-847, 698-30-847. Denise. O arpa.bolivia@gmail.com. Denise les resuelve todas las dudas. Nos escribieron de Santa Cruz y hemos contestado también a esta amiga que nos escribió. Y es el tiempo suficiente para que Omar dé su respuesta de quién se va a prestar, no para una casa o un departamento. ¿De quién se prestaría Omar si tuviera la responsabilidad gubernamental de la gestión de un Estado? Mira, esto es un tema muy interesante y voy a tratar en realidad utilizar el ejemplo de la casa para ver, digamos, cómo se razona, porque en realidad lo que se explica a nivel individual se cumple también a nivel grande, ¿no? Del país, digo. Vamos, cuando tú vas... Bueno, tú te prestas primero con un propósito, ¿no? Con un sueño, quieres mejorar tu nivel de vida, tu bienestar. O sea, en principio, Jorge, ningún crédito es malo. El problema es cómo se usa el dinero y si tienes la capacidad de repago, ¿no? Ahora, cuando tú te vas y te prestas, por supuesto, el banco te va a decir, bueno, usted tiene sus ingresos fijos, digamos, en cuánto tiempo me va a devolver. O sea, el banco te pone lo que llamamos condiciones. Pero estas condiciones son condiciones financieras. Lo que ocurre es que a nivel, digamos, internacional, quienes cumplen esta función de prestamistas de última instancia a los países que están en situación de liquidez, ¿no? En este caso de dólares, es el Fondo Monetario. No, principalmente es el fondo. O sea, esa es la institución internacional que se ha creado para atender necesidades de corto plazo. Que crearon los mismos países. Exactamente. Pero el problema que hay con el fondo es que en el tiempo los requisitos que te piden para prestarte se han vuelto tan, digamos, rigurosos y problemáticos que hacen que tú luego no puedas solo pagarlo, porque tienes que luego refinanciar la deuda va creciendo, ¿no? Y cada vez que va creciendo la deuda, las condiciones se vuelven más difíciles. Es como si tú, digamos, te contratas dinero para comprar esta casa, pero luego el banco te dice, no, ¿sabe qué? Además usted me tiene que poner en garantía su auto o la propiedad de su mamá, pero además incluso te puede decir, ¿sabe qué? Usted tiene que trabajar en tal lugar o en tal lugar si quiere devolverme la deuda. O sea, eso... Ya es una intromisión. Es un exceso, exactamente. Entonces, por eso, a ver, estos créditos con el Fondo Monetario tienen su pecado original, porque viene con estas condicionalidades. Pero por otro lado, Omar, vos sos economista, lo debes saber también, creo que es el organismo que te presta a un interés más bajo, el Fondo Monetario. Pero si vos tenés que recurrir a la banca privada para que o a fondos privados de capital, ahí te matan con los intereses, ¿no? Sí, eso es verdad, pero digamos, lo que hay que ver en el análisis costo-eficiencia, costo-beneficio, si bien tú tienes una tasa de interés más baja, que te da más, digamos, margen para que tú puedas prestarte, que no es muy baja, ¿no? En general están en 7% de lo que el fondo te podría prestar, pero obviamente el mercado hoy te está prestando tasas más altas, digamos de un 15, 20%. América Latina en general tiene tasas muy altas, ¿no? Exactamente, pero yo creo que el problema más va en, digamos, las consecuencias económicas que provoca luego
digamos, el crédito, los préstamos, que puede incluso generar un costo para la economía, para la generación de ingresos mucho más alto que los propios intereses del servicio de la deuda. Porque, y aquí, si estuviera Jaime, yo le diría, la plata más cara, el dólar más caro, no es el que no hay, es el que te dan condicionalidades tan altas que luego el país no las puede pagar. Entonces, como no puedes ir por el lado del fondo, porque tienen estos problemas, además que el dinero no te llega de golpe, tú tienes que primero, yo creo que el país tiene que primero explorar fuentes de financiamiento alternativas. A las tradicionales. Tradicionalmente tú tienes CAF, BID, Banco Mundial, que tienen programas país para 5 años, que en flujo de recursos te dan más o menos, así hablando a grosso modo, como 100.000 millones de dólares año. Eso es lo que te prestan en conjunto. Hoy las necesidades del país, primero, que son mucho más grandes, y segundo, que necesitamos tener mayor flexibilidad, porque estos créditos normalmente están atados a la construcción de una carretera, instalación eléctrica, para proyectos determinados. Entonces no es dinero que que entre para absorber la necesidad de corto plazo. Para comprar gasolina. Pero el mundo ha cambiado, porque estamos hablando de la arquitectura financiera de los años 80. Hoy tú tienes nuevos centros financieros, como son los BRICS, como es en general Asia, Medio Oriente, donde hay bancos internacionales. Y uno de ellos, por supuesto, es el Banco de los BRICS, que tiene, digamos, mayor espacio de financiamiento. Nosotros somos miembros, por ejemplo, del Mercosur, miembros plenos. Dentro del Mercosur hay un fondo que se llama FOSIM, que financia, por ejemplo, inversiones de infraestructura para los países miembros. O sea, ¿qué te quiero decir? O sea, tenemos que explorar nuevas fuentes de financiamiento, tanto multilaterales con estos centros, pero también bilaterales. Yo no descarto China, India, como, digamos, potenciales, digamos, financiadores de mediano plazo, porque ese es el cambio geopolítico en el mundo, y no entender y reconocer estos potenciales, digamos, prestamistas, obviamente nos va a limitar y reducir a la vieja estrategia de financiamiento que hemos tenido. Pero pasando en limpio, tenés que pedir, ¿a quién le pedís? China. ¿En ese orden? Con China tenemos un programa de 7.000 millones de dólares, que yo no entiendo por qué no se está de alguna forma reactivando. Probablemente los chinos están esperando a ver quién entra de gobierno, como lo han hecho con Argentina, porque yo me acuerdo en Argentina, Fernández quería ampliar el swap de divisas que tenían, los chinos no se los quisieron dar hasta que entre el nuevo gobierno y renegociaron el tema con Milei. Milei dijo que no quería saber de los chinos. Y terminó prestándose de los chinos. Y fue, por si acaso, a los primeros a los que fueron luego a recurrir. Entonces, esto es algo normal, ¿no? Pasa que Milei es la táctica, él te tira para atrás y después arregla. Bueno, nosotros no necesitamos esa táctica, hay que ir donde los chinos porque ahí está la plata. Sería interesante invitar al embajador de China. ¿Nos acompaña? Si lo por traemos? Favor, no. Para hacerle una entrevista, a ver cómo ve las cosas, ¿no? Sí, son geniales. ¿Cómo está la agenda con China? Bueno, volvamos a la política. Entonces, ¿cuál es tu apuesta en los siguientes meses? ¿De verdad crees que Tuto pueda bajarse y dejar la cancha libre? O sea, yo lo decía eso, un poco en la idea de Jorge, de que eso sería lo más responsable. Eso sería lo más responsable, en el sentido de que el país no puede seguir esperando meses para estabilizar la economía, porque el día que pasa la economía se va hundiendo más, hay medidas que se tienen que aplicar, y es fundamental que haya, primero, gobernabilidad en la Asamblea. Yo siento que el gobierno ya levantó los brazos, pero no sé si por pesimista. ¿Tú sientes lo mismo? Yo creo que la población siente que realmente el gobierno hoy ya no lo protege, estamos de alguna forma indefensos, esa es la sensación genérica, pero, o sea, bueno, este país va a continuar después del 8 de noviembre, entonces se tiene que tomar decisiones hoy. Es importante que los equipos económicos vayan desde ahora trabajando, tanto por el lado de Tuto como por el lado de Rodrigo Paz, en, digamos, mejorando
aterrizando mejor sus propuestas de campaña, ¿no? Llegando a los números, viendo los impactos, precisando cuánto es la cantidad de financiamiento que realmente necesitamos para, digamos, estabilizar la economía. Yo creo que esos detalles técnicos es el momento hoy de discutirlos, de analizarlos, de profundizarlos, y no solamente pensar en llegar al día de la elección, porque al día siguiente, o sea, ese día se abrazarán, habrá vitoreos, ¿no? de felicitaciones, pero al día siguiente la población va a comenzar a esperar resultados. O sea, la población hoy está en una situación, yo creo, y lo hemos dicho contigo, yo creo de statu quo, una pausa que cuando vea que no es lo que realmente ellos esperaban, o sea, no le van a dar 100 días. Yo creo que va a ser algo inmediato, porque la población va a comenzar a pedir respuestas. Y si las respuestas Él tiene cualquiera de los dos tiene una ventaja, ¿no? Que digamos, la conformación del Congreso, del nuevo Congreso, no tiene en contra. A lo sumo podrán debatir, si Tuto Quiroga promueve una ley, a lo mejor la debatirán, pero no creo que el otro le diga no. Y lo mismo viceversa. Una cosa que nos hemos olvidado es cómo quedó el mapa político de América del Sur. Y ayer se acaba de meter un nuevo gol y empataron 5-5, la derecha y la izquierda, ¿no? A la izquierda le queda Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela y Colombia, 5. Y a la derecha ahora le queda Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador. 5-5. Lindo, un empate. A ver quién desempata. Nos vamos a los penales. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, si todos los jugadores fuéramos del mismo tamaño, probablemente sí, pero yo creo que ahí hay diferencias marcadas, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, Brasil es un polo de estabilización regional, ¿no? Más allá de sus inclinaciones políticas. Yo creo que, por empezar, el gobierno de Lula ha tratado de tener una izquierda más moderada. La izquierda en general se ha moderado, hay que decirlo con claridad. Si tú lo ves, a Boric ha tenido también, digamos, un cambio radical desde el día que ha ingresado como presidente y hoy a 3-4 años de su mandato, o sea, 3 años, ¿no? Se ve una muy moderación. A la chilena, ¿no? Sí, muy a la chilena, totalmente. Entonces, yo creo que es un cambio de ciclo igual regional, donde hay estas tendencias que aparecen. Bolivia ha sido un puntal muy fuerte, ¿no? Para digamos, en lo identitario, en lo regional, como un bastión de izquierda muy fuerte, digamos, este viraje. Y de muchos años. Claro, más allá de que sea un país pequeño en lo económico, en lo simbólico, yo creo que para la izquierda regional este cambio a la derecha va a ser un tema, digamos, para discusión, por lo menos a nivel de la geopolítica regional. Así que tú, digamos, llevas razón en el sentido de mostrar, ¿no? esta especie de reequilibrio, de rebalanceo que hay en la política regional. Quiero terminar con un par de consejos. Ya hemos vivido de la política, hemos comentado las elecciones, la gestión de la economía boliviana, los préstamos, el país en su faceta política, el país en su faceta económica. Yo quiero aprovechar la presencia de Omar, economista, para que nos dé un consejo. A usted, a mí, ¿qué hacemos con la economía hasta que estos candidatos definan en una segunda vuelta? ¿Cómo hago con mi economía, Omar? ¿Y cómo hace una señora que he visto en una pantalla de televisión mostrar su bolsa en el mercado Rodríguez vacía y decir, no, ya no estoy comprando, un poco de papita me he comprado, un poco de cebollita me he comprado, yo tengo que hacer durar mis cosas, mercado de sábado a sábado, 200 bolivianos, con 200 estiro de sábado a sábado, con una bolsa casi vacía? ¿Qué le dice a esa persona, el economista? Bueno, hoy los bolivianos tenemos que tener estrategias para protegernos frente a la incertidumbre económica, porque la incertidumbre económica tiene como origen la incertidumbre política. Lo que tenía que pasar el día de ayer era que la incertidumbre política pueda de alguna forma disiparse, pero yo creo que todavía esto va a demorar hasta las elecciones de octubre y probablemente hasta los primeros meses del próximo mandato. Entonces, en este tiempo
García Linera llamaba liminal, un tiempo nubloso, un tiempo, ¿no? Digamos, que no es claro. Yo creo que el boliviano tiene que ser bastante, digamos, estratégico, adelantar compras, por ejemplo, aprovisionarse de productos de la canasta básica familiar, tratar de, por ejemplo, si uno es importador, yo creo que hoy el dólar ha hecho una pausa cambiaria de corto plazo. Porque, o sea, yo no creo y no hay los fundamentos económicos que nos permitan mantener el dólar a este precio por mucho tiempo. Y eso no es un tema de especulación. Claro. Por tanto, hay que tratar de que si vamos a realizar compras de fin de año, importaciones, necesitamos dólares para algún viaje, este es el momento de comprar y no otro. Y obviamente esperar a que después de las elecciones, de los ajustes que van a haber, ahí podamos esperar. Pero la señora del mercado Rodríguez no va a viajar a ninguna parte. No va a viajar a un lado, no va a comprar carne, exacto, tortilla de cebolla, con una ensalada, con arroz, aguantar el temporal. Pero lo más lindo de todo es que llegó el día, se votó sin problema. Bueno, no hubo lío de ninguna naturaleza y no hubo fraude tampoco. Lo más lindo es que muchas mujeres estamos a cargo de nuestra economía, de la economía familiar, y eso nos hace más fuertes, ¿no? Nada como el ingenio de las mujeres para vivir en crisis. ¿Vos te das cuenta? El autoelogio de las mujeres, el autoelogio. No, acá en Bolivia la mujer tiene que tener un monumento. Gracias, Omar. Jorge, nos vemos mañana. Así nos son vemos nuestras mañana. Mujeres. Son bárbaras. Hasta mañana. Otro día. Hasta luego. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, Achachicala.